o me demora a mí nomás. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente estamos muy contentos porque somos 19 conectadas. Para nosotros es un numerazo. Bueno, un poco contarles en el marco de qué se presenta esta propuesta, que es una propuesta de El Telar, que es una comunidad de investigación, una comunidad epistemológica, que lo que trata todo el tiempo es, de alguna manera, producir eh, teoría, conocimiento, si se quiere, de manera colectiva, ¿no? Inmiscuides en estos procesos de discusión con el supuesto sujeto que uno va a investigar, ¿no? Entonces, bueno, un poco tramando esa modalidad de proceder en investigaciones que llegamos al armado de estos talleres, donde abordamos tema de masculinidades hegemónicas, en clave feminista, anticolonial, antirracial y antipatriarcal. Y bueno, transitamos la primera parte del año como en un dispositivo grupal, con participantes de manera estable, lo cual hacía que sea más reducido, ¿no? Entonces, en esta segunda parte del año propusimos, en el marco de las posibilidades que nos presentó el contexto y las ganas de los participantes, generar estos encuentros más bien temáticos, ¿no? De temas que habían emergido de la discusión con los compañeros en el espacio virtual. Y bueno, indudablemente el fútbol nació como primer emergente de las discusiones en torno a las masculinidades, entre otros temas más. Nos pareció interesante porque estamos en vísperas de Mundial, como quien dice, así que sabíamos que era un tema que podía lograr tener 23 conectades, que podía atraer a más público y generar más debate. Y son encuentros que se plantean procedimentales, es decir, empiezan y terminan en la misma instancia, ¿sí? Digo, si alguien que hoy quiso participar y no se puede quedar hasta el final, tranquilamente puede participar de los encuentros que vamos a estar publicitando en nuestras redes y por los canales habituales de comunicación, porque si bien están vinculados, uno no necesariamente tiene que haber estado en el otro para continuar en el proceso de discusión. Si están pensados para que mantener una participación alta y generar más debate en torno a los temas. Esta es como la nueva modalidad que hemos implementado. Así que bueno, nada, el TELAR es un equipo de activistas, militantes, investigadores, docentes, estudiantes, que venimos produciendo conocimiento en esta clave, que siempre dialogando con lesotres. Así que bueno, bienvenidos, gracias por estar, y bueno, un poco ahora estaría bueno que se presenten brevemente nuestros jugadores, siguiendo la analogía del picadito. Quiere decir que somos malísimos porque ninguno es muy futbolero, así que nos costó un poco pensar, así que disculpen por ahí, parecemos medios naif hablando de fútbol, pero bueno, es que estamos recién adentrándonos en este mundo, y bueno, un poco ahí que los jugadores se presenten, Debo y Fer. Ah, y el resto del equipo nuestro, ¿no? Que están acá también. Bueno, arranco, Fer, si querés. Mi nombre es Débora Majul, yo soy psicóloga, lesbiana, feminista. Eh, bueno, vengo preguntándome un poco sobre los deportes desde que hice la licenciatura en psicología, más que nada desde el área de la salud mental, de los malestares, de las trayectorias deportivas y las derivas que iban teniendo esas experiencias. Cuando me recibí, trabajé en las inferiores de instituto, especialmente con los jóvenes, los varones que habitaban el albergue de la Agustina, y ahí fue como que el contexto empezó a desbordarme un poco y sentí que necesitaba un poco más de herramientas para esas intervenciones. Empecé una maestría en intervención e investigación psicosocial, y en el 2017, mientras que estaba con mi proceso de tesis, también empecé a hacerme la pregunta por las pibas y las disidencias en las canchas, por las presencias, por las ausencias. Bueno, y por eso llegué a un doctorado en estudios de género, un poco buscando ahí algunos sustentos teóricos
para pensar qué otras posibilidades tenía este espacio más allá de ser un fútbol masculino, ¿no? Bueno, y hoy estoy investigando sobre los sentidos políticos del fútbol feminista acá en Córdoba. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. ¿Sigo yo, Gaby? Sí, doy para adelante. Bueno, mi nombre es Fernando Bustamante, soy profe de educación física. Y bueno, cuando tuve la posibilidad de hablar con Zoe, que es una de las organizadoras de este encuentro, me pareció importante poder estar, poder aportar humildemente mi mirada después de tantos años, prácticamente casi 20 años en colegio, bueno, en nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, también fui coordinador de un programa nacional que fue líderes, primero promotores deportivos, promotores y promotoras deportivos a nivel nacional, líderes deportivos después, y, y bueno, poder pensar, me pareció interesante esto que planteaba recién Débora, y poder pensar cómo el fútbol nos atraviesa, bueno, nos interpela, y poder entre todos, bueno, salir de esta charla con alguna idea, con algún conocimiento más. Así que bueno, por eso es que estoy aquí como para poder aportar desde la mirada de la educación física y desde, obviamente, dentro de ese mundo de la educación física, el fútbol en particular. Bárbaro. ¿Quieren agregar si son hinchas de algún equipo? Si van a la cancha, al entrar al equipo. Sí, a los invitados. La pregunta es a nosotros, Sohé. Ay, mira, en el caso particular mío, yo soy bastante particular en el sentido de que no soy hincha. Me apasiona el fútbol, me apasiona la táctica, me apasiona lo que tiene que ver con la estrategia, pero no soy hincha, no soy hincha. Me gusta ver tanto un picadito en la esquina de mi casa como en el patio un fútbol primitivo todos contra todos, como ir a ver, no sé, algún equipo, pero no soy hincha, no soy hincha fanático. Sí simpatizo quizás por aquel club de la infancia donde uno jugó, en La Pampa, o por Sarmiento de Junín, hoy que mi compañera es de esos pagos, pero no soy fanático del fútbol bueno, como por ahí muchas personas, y no está mal que así lo sea, por ahí lo son. Compleja la pregunta. Sí soy hincha del fútbol, me gusta mirarlo. Tuve mi momento de desilusión, tal vez mirando fútbol masculino. Me volví a enamorar del fútbol con el femenino. Me gusta mirar a las pibas cuando las miro, especialmente la selección o cuando voy acá a ver a Belgrano. Me gusta estar en ese rol también. También empecé a pisar canchas como hincha cuando empecé a vivir acá en Córdoba. Yo soy de un pueblo del interior de Isla Verde, y allá no era un espacio muy habilitado, ¿no? Y, y bueno, nada, eso me gusta el fútbol. Tengo mis momentos, es difícil estudiarlo, mirarlo, gustarlo, un montón de cosas. Una hermosa intersección. Bueno, vamos a alargar. La idea está pensada en la misma lengua, en la misma lengua futbolera que estamos intentando ejercitar. Esta instancia está pensada en 4 momentos. Esperamos poder llegar a pasear un poco, a recorrer esos 4 momentos en lo que nos queda de tiempo, porque la actividad, la idea es que concluya a las 7 de la tarde. Vamos a arrancar con un precalentamiento para pasar después al primer tiempo, al segundo tiempo y a los penales, en donde la idea es que los asistentes que han venido puedan tener ahí un momento de conversación con los invitados, y sin mucho más preámbulo, bueno, comentarles que el precalentamiento tiene un conjunto de aristas y las compartimos acá para escucharles primero a Debo y después a Fer, con las reflexiones que quieran compartir, más o menos 5 minutos por intervención, así podemos pasar por todos. Bueno, fútbol como institución, pensábamos para el precalentamiento.
dispositivos pedagógicos de una pedagogía masculinista. Y nos preguntamos, ¿cómo creen ustedes que se aprende, se enseña a ser un buen futbolista y un buen hincha? ¿De qué están hechos los rituales en torno al fútbol? ¿Evo? Bueno, yo acá me hice un machetito. Bueno, primero contarles que desde hace algunos años vengo participando de un grupo de estudio que es un grupo que inaugura el campo de estudios sociales del deporte, junto con colegas de otras disciplinas, de la antropología, de la sociología. Yo vengo un poco de costado también, desde la psicología, haciéndome preguntas con algunas herramientas sociológicas en una primera instancia que no tenía. Y bueno, sus referentes han sido Eduardo Archetti, Pablo Lagarces, Verónica Moreira, Garriga Zucal, y con ellos fuimos aprendiendo un poco que el fútbol era más que una práctica deportiva, ¿no? Que era un fenómeno cultural, un espacio de producción de identidades, de rituales, de memorias, de discursos, que la vida cotidiana está deportivizada. Me da risa que dicen esto de lo difícil que es a veces el discurso futbolero y sin embargo se cuela por todos lados. Bueno, también aprendimos, por ejemplo, con Mariana Conde, que el fútbol tiene una relevancia para los varones como un espacio de educación sentimental, decía ella, por el 2018 más o menos. Porque el fútbol enseña, sin prejuicios, la tristeza de haber perdido la pasión de alentar, el amor a la camiseta, la violencia que se ejerce cuando hay que defender o aguantar. Ella dice que, en síntesis, aprendemos en el fútbol también mucho de pasiones, de las pasiones humanas. Y bueno, a la vez quienes ingresan al sistema, al dispositivo, ¿no?, futbolístico, quienes emprenden el camino de la formación, de llegar a ser jugador de fútbol, también aprenden esto de ir a una escuelita, ir a inferiores, llegar a lo mejor a una primera división o cambiar de equipos. También aprenden que eso se consigue con esfuerzo y con sacrificio, que se dejan de lado celebraciones familiares, amistades, viajes de egresados, la sociabilidad nocturna propia de la adolescencia, previa a una concentración, por ejemplo. Igual cuando me iba haciendo preguntas, digo, bueno, pero esto lo han aprendido los varones, ¿no? Mientras que las mujeres y las disidencias aprendimos, hablo también un poco desde los años que yo lo viví, ¿no? Yo hoy tengo 37, y en aquel entonces la pelota no nos pertenecía, la cancha no era un espacio para nenas. Históricamente se sostuvo también que las mujeres no entendíamos de fútbol, que no entendemos el offside, por ejemplo, o que somos demasiado racionales para lo pasional. Ahí es donde un poco se cuela o se contradice el discurso o los estereotipos que piensan a las mujeres como lo natural, ¿no? Igual, insisto, estoy hablando de cuando yo era chica, por suerte hoy estamos en otro presente, especialmente por la recuperación de la historia del fútbol femenino, por las militancias futboleras y feministas, que fundamentalmente piensan al fútbol como un derecho, porque las mujeres y las disidencias también tienen derecho al ocio, a la recreación, al esparcimiento, una pedagogía que se está desmontando, ¿no? La pedagogía también de los cuidados, las tareas de cuidado que teníamos las nenas en nuestras familias, en el cuidado de los hermanos, por ejemplo, en un almuerzo familiar de un domingo, cuando los chicos iban a patear las pelotas, las pibas se quedaban ayudando a levantar la mesa. Y hoy este fútbol está siendo como un espacio de fuga de esos estereotipos tan patriarcales. Sí, la agenda feminista trae eso, ¿no? Trae a primer plano la idea de descolonizar ese fútbol, de que se puede jugar cualquier cuerpo, de que no es propiedad de personas que tienen testículos,
de que es un espacio donde se aprende de vínculos, de grupalidades, de horizontalidad, de que entrar a la cancha, que todo el mundo puede entrar a la cancha más allá de la identidad autopercibida, conquistar ese territorio y apropiarse de él. Gracias, Debo. Bueno, pensaba, digo, bueno, ya que estamos hablando de fútbol, ya que vamos a hablar de fútbol, me parecía importante poder realizar, si se quiere, alguna contextualización, algún resumen, destacar algunos puntos bueno, de este fútbol que conocemos como tal, de dónde viene, de dónde nace, cuáles son sus orígenes. Y es así que, digo, para desde ahí comenzar, si se quiere, a analizarlo, a desglosarlo, a entenderlo, si es que valga el término. Pero en el rincón del mundo, en la región del mundo donde busquemos y en la era o el momento histórico donde nos situemos, vamos a encontrar que existieron antiguos juegos de pelota, en donde dos bandos se disputaban algo que era parecido a una pelota, pero que quizás era una vejiga de un animal, o un objeto, se lo disputaban, quizás a muerte en algunos casos, en muchos casos a muerte, y había que llevar ese objeto, eso que era parecido a un balón, a una pelota, llevarlo de un lugar a otro, desde un territorio a otro. Si nos paramos en la China, había algo parecido, si nos paramos en nuestros pueblos originarios, había algo parecido. Si nos paramos en la Italia del año 1500 y al día de hoy inclusive hay alguna práctica de pelota que se llama el calcio florentino, que es algo quizás el antepasado más parecido a lo que hoy conocemos como fútbol. Y si nos situamos en esa Inglaterra del año de principios de 1800, cuando los ingleses deciden a estas prácticas milenarias reglamentarlas e incorporarlas a los colegios como, si se quiere, como una herramienta educativa. Y lo que hacen justamente es reglamentarlo a esto que hoy conocemos como fútbol, pero que no era lo que tal cual lo conocemos hoy, reglamentarlo en un proceso que costó muchísimo y llevarlo a las escuelas públicas y privadas también, de Inglaterra, de Escocia. ¿Y qué sucede también? Esto es también una nota de color, si se quiere, pero está bueno decirlo. El fútbol, que históricamente era algo muy parecido a lo que hoy conocemos como rugby, en donde valía la mano, valía el pie, valían las trompadas, valía la patada, valía absolutamente todo. Y había que poner la pelota en un arco, adentro de un arco. ¿Qué pasaba? Algunos, en aquella Inglaterra, en aquella Escocia de esos años, algunos estudiantes preferían jugar mayoritariamente con la mano, y otros estudiantes les daba lo mismo jugar con la mano y con el pie. Y pasa la historia el nombre de William Ellis, que es un estudiante de la Universidad de Rugby, que en pleno partido este muchacho agarra la pelota y se la pone abajo del brazo y comienza a gambetear con la pelota abajo del brazo, y en lugar de patearle y meter el gol, se tira de cabeza dentro del arco y mete el gol así como hoy lo conocemos, y eso surgió en rugby, por eso el rugby decidió jugarse con ese reglamento que habían hecho los alumnos de rugby, y que Ellis había fundado de alguna manera, y otros decidieron separarse y formar el fútbol y darle prioridad al pie más que a la mano. Después este fútbol se expande por el mundo, allá a finales de 1800, con el auge del ferrocarril, llega a nuestro país, llega a Latinoamérica, pero también llega fundamentalmente a nuestro país, se juega ahí en los bosques de Palermo, no sé si lo han tenido la posibilidad de verlo, pero donde hoy está el planetario hay una placa que rememora el primer partido de fútbol jugado en la Argentina, que si mal no recuerdo fue en el 1862, creo, o 67, 1867. Ahí se jugó el primer partido de fútbol en la Argentina, por lo menos que se tienen registros, y después esto empieza a explotar, digo, porque hoy por hoy, si hay una de las características que me parecía importante resaltar es, que lo dijo Débora recién, la pasión que genera
lo tremendamente popular que es, y esa pasión, ese encuentro, ese amor, muchas veces también genera rivalidad y violencia. Entonces, nada, la pregunta es, quizás, bueno, ¿cómo nos interpela, cómo nos atraviesa esa práctica milenaria de pelota que hoy se llama fútbol y que durante este tiempo ha desarrollado y ha sido también atravesado por el mundo del negocio y pasó de ser algo amateur a algo profesional, y empiezan las apuestas y empiezan los grandes poderes económicos a jugar en ese deporte? Y bueno, cómo ese fútbol que hoy tenemos, cómo nos atraviesa como hombres, como mujeres, como sociedad, como colectivo, como profesionales, como hinchas, como simpatizantes, cómo atraviesa el fútbol femenino. Y bueno, me parece esto, dejar planteadas esas preguntas, más que respuesta, tengo esas preguntas, dejar picando la pelota en el área por si alguien quiere patear al arco, con alguna respuesta. Bárbaro. Gracias, Fer. Bueno, les proponemos ahora arrancar con el primer tiempo. Y proponemos como eje el fútbol como lengua. Bueno, la propuesta es que podamos conversar en torno a qué genera o a qué le remite la cuestión de los cánticos, la hinchada, las violencias, las pasiones. Si se puede inventar otros verbos para alentar en el fútbol, bueno, eso, que pueden aportar ahí. Bueno, tomo la posta. Hoy pensaba cuando repasaba las preguntas, digo, cómo esto que decía antes, ¿no? Cómo el deporte, y en particular el fútbol, se cuela todo el tiempo en lo cotidiano, en el habla cotidiana. Por ahí decimos, la saco de taquito, me comí el amague, me hizo transpirar la camiseta, me la dejó picando, en lo más coloquial que tenemos de nuestros vínculos, ¿no? Y después pensaba también en los cantitos, en los cantitos en la cancha, que también ahí es como siempre aprendemos a alentar a nuestros equipos a través, bueno, de algunas agresiones, violencias. Yo me preguntaba, digo, ¿conozco alguna canción que no tenga algún agravio, alguna puteada? Les pregunto a ustedes si conocen alguna, la dejo ahí, después si quieren me lo cuentan, pero la mayoría de las canciones que conocemos tiene algún pasaje homodiante, alguna discriminación por género, es racista, es agresivo. Lo que empieza a preocupar por ahí, en esto que decía recién Fer, respecto de las pasiones, es cuando deja de ser una metáfora en un canto en la cancha, y eso se transforma en un paso al acto y a la posibilidad de lastimar a un otro, ¿no? De todas maneras, no soy experta en hinchadas ni mucho menos. Hace muy poquito Nico Cabrera sacó un libro sobre las hinchadas y las barras en el fútbol, así que remítanse a él, que la tiene clarísima. Y también Javi Bundio, otro compa, que escribe sobre masculinidades, sobre discriminación en los cantos de las hinchadas, recupera un poco las relaciones que hay entre las prácticas violentas asociadas a los ideales masculinos y esta categoría o esto que conocemos tanto como el aguante, ¿no? Como él intenta desandar ahí, bueno, ¿qué hay más atrás de solamente esas palabras? Porque es muy fácil horrorizarnos cuando los escuchamos, pero es un poco más intrincado y hay cuestiones sociales un poco más complejas. Sí, quería traer también que el fútbol feminista viene a inaugurar otra forma de decir, de denunciar, de alentar. Para el repechaje de la selección argentina de fútbol femenino que fue contra Panamá en el año 2018 en Arsenal,
la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, que se conformó en el Encuentro Nacional de Mujeres de Trelew, armó un cancionero que me parece que no tiene desperdicio para compartirlo. Si quieren, después les puedo pasar los links, incluso están en las redes sociales, pero inaugura otra forma de decir, otra forma de alentar, otra forma de denunciar incluso. Si quieren les leo un pedacito. Uno dice, dale alegría, alegría a mi corazón, una cancha de disidentes es mi obsesión, que entre en todos los cuerpos, gritemos gol, un caño al patriarcado y a la opresión. Ya vas a ver, el fútbol va a ser de todes o no va a ser, y sí, chabón, llevamos en los botines revolución. Esa es una. La otra dice, ¿qué pasó barra brava? Que la hinchada está libre de machos. ¿Qué pasó barra brava? Que al final eran todos unos fachos. Van pasando los años, jugadores también dirigentes. ¿Qué pasó con las pibas? Es lo que se pregunta la gente. Y las pibas te copamos la parada, en las calles, en las canchas y en las camas. Si a tu fútbol lo cuida la policía, a nuestro fútbol es alegría, es disidente y es feminista. Bueno, eso, los invito como a pensar esas polaridades, ¿no? De este fútbol masculino que alienta desde un lugar de grupalidad también, de lo que se juega en lo social, en esa homosociabilidad, ¿no? Entre varones, y el fútbol feminista que también viene a hablar de la revolución, de lo colectivo, de las opresiones. Bueno, eso. Bueno, pensaba cómo hacer para cambiar, para dar pasos. Creo que esto es una buena instancia para poder justamente cortar o comenzar a cortar con tantos años de violencia, con este deporte que genera tanta pasión, pero a la vez históricamente ha sido un deporte que ha generado en mayor o menor medida violencia. Pensaba en estos cantos de tribuna en donde se ataca directamente a la madre, a la hermana, sos puto, tu vieja revolea la cartera. Bueno, ¿cómo hacer para erradicar de las tribunas paulatinamente eso? Quizás con el racismo y en algunos lugares del mundo, aquí también últimamente en algunos partidos con algunas expresiones racistas, se haya tomado medidas con esa persona puntual, con ese club puntual, pero percibo que esas mismas medidas no se están tomando cuando se insulta a una mujer. Cuando el cántico es un cántico machista y violento, todos miran para otro lado. Entonces, me parece que la Asociación de Fútbol Argentino tiene que hacer algo al respecto, que nosotros también como hinchas, como docentes, como investigadores, hacer algo al respecto en nuestras charlas, en nuestras clases, en nuestros debates, y poder, entre todos ir construyendo un fútbol mejor, como recién decía Débora, con otra perspectiva. Pero creo que quien tiene la mayor responsabilidad es obviamente la AFA, la FIFA en este caso, y los estados. Los estados. Siempre se habla de que el fútbol las asociaciones de fútbol son entidades en donde los estados no pueden intrometerse, pero cuando les conviene se meten y cuando les conviene no se meten. Pero creo que desde ahí es donde también se tiene que empezar a pensar respuestas, no solamente contra el racismo, sino también contra la violencia de género, que muchas veces se ejerce en las tribunas. Bueno, vamos ahora con el segundo tiempo. El fútbol y nuestros ídolos, que bueno, esto ha sido más que el feminismo ya estuvo ahí también metiendo cuchara en virtud de lo que pasó con Maradona. Pero bueno, algunas preguntas que traíamos ¿se puede separar la obra del artista? Lo que pasa en la cancha, ¿se mide solo desde la cancha? ¿Todo vale en la cancha y la tribuna? ¿Qué hacemos con lo que hicieron fuera del campo de juego? ¿A quiénes y cómo se venera en el fútbol? Bueno, son como varias preguntas
Así que vamos así picoteando lo que se pueda. Bueno, arranco. Voy a tratar de hilar algunas ideas sobre Maradona. Digo apenas algunas ideas porque de verdad que hay veces que se me vuelve un personaje muy inabordable y nunca, no he sido estudiosa de él, ni seguro que no soy una voz autorizada para hablar de esto. Hay muchas cosas de su historia que no conozco. Intento algo. Sí me había quedado grabada una vez una frase de Moni Santino, que es una referenta, militante, exjugadora y directora técnica de los feminismos futboleros, que decía que Diego era la síntesis y la certeza de la belleza del fútbol. Yo creo que no podemos dejar de pensarlo en su contexto, en su tiempo, en su entorno. Sí era un líder de grupos y a la vez era el más humilde de los compañeros dentro de los grupos donde formaba parte, es y seguirá siendo parte de la identidad nacional, más allá de su personaje, atravesó la historia nacional, latinoamericana, global. Creo que reducirlo a un aspecto es caer en simplificar como el fenómeno que él significó, que excede incluso por lo menos mis posibilidades de dimensionar la complejidad y el entramado que fue su vida, su carrera. Cuando falleció yo escribía algo así como que explicarlo y entenderlo me parecían como objetivos un poco pretenciosos para una vida que mostraba lo común de la humanidad, como lo común, pero lo común es lo más complejo, ¿no? De lo común de lo que somos todos. Tal vez es más simple correrse como de la idea o de la pretensión de definirlo, de encasillarlo y preguntar qué representa, qué otro desde el que nos identificamos o diferenciamos, desde dónde nos paramos para preguntarnos por él, digamos, por el significado de él. Digo, no solo con Diego, sino con todas las personas con las que nos vinculamos, nos acercan y nos alejan cosas. Y exigirle un purismo a una vida también es negar lo que tiene de social, que son los sentidos, que son las contradicciones, que es la misma humanidad, ¿no? Lo cierto es que yo creo que desde las historias individuales, desde lo que resuena en cada quien, desde las luchas, desde donde cada quien lo toma, al Diego que quiera tomar, no sé si cabe sanciones morales. Sí creo que muchas personas se narran a través de él. A mí me interesa siempre destacar el valor que tiene su persona, que tuvo su figura en el sistema deportivo, que siempre lo quiso despolitizado, que incluso el día de hoy el sistema futbolístico quiere despolitizado a los futbolistas, y un sistema patriarcal que lo quería cómodo en sus privilegios. Y que él hizo todo lo contrario, ¿no? Se paró enfrente del poder, estuvo del lado de los oprimidos, del pueblo, nunca quiso dejar de ser el Diego de Fiorito. Y con respecto a los debates que hubo y sigue habiendo en torno de ser feminista y ser maradoniana, yo entiendo en los feminismos en el orden de lo plural, ¿no? Desde la posibilidad de disentir, de sentir mayores o menores cercanías, con algunos aspectos de su vida. También creo que la cultura de la cancelación, tanto de él como de cancelar el discurso de compañeras o compañeros que piensan distinto, desde ahí como que no construimos nada. Incluso lo pienso también desde la psicología, ¿no? Como que lo que negamos, lo que cerramos, lo que cancelamos, no pierde su operación de presencia. Eso. Bueno, en mi caso, nada. Como dice Eduardo Sacheri, me van a tener que disculpar en ese famoso cuento en donde
en donde no lo puedo juzgar, dice Eduardo Sacheri, igual que el resto de los mortales. Veo las noticias, no sé, de Sebastián Villa, de Boca Junior, y de la cantidad de denuncias, y cómo ese tipo, que en principio brilla dentro de una cancha, tiene esa vida, y en este tiempo histórico, y cómo un club, uno de los más grandes, más importantes de Argentina, mira para otro lado, y salen sus referentes, a respaldar a él como jugador. Entonces, digo, bueno, cuando pienso en esos casos, pienso que está mal, que hay que actuar, que la justicia y que el poder no deben intervenir para, en estos casos, como jugadores que juegan en clubes importantes sigan jugando abiertamente y libremente en una cancha. Y a la vez pienso en esto, en el Diego y en toda su faceta y su vida privada, y cómo en ese tiempo, digo, bueno, no fue juzgado con la misma vara que hoy se juzga a algunos jugadores. Entonces, hablando puntualmente de Maradona, se me hace muy difícil juzgarlo. Sí creo que los clubes tienen que comenzar fuertemente, así como dijimos recién con el tema de los cánticos de la hinchada. Digo que hay clubes que tienen que comenzar fuertemente a tomar medidas con sus jugadores, que en muchos casos son profesionales, para que emparejen esta vida privada, desprolija, que vienen llevando a cualquiera de nosotros en nuestros trabajos. Muchas veces no podemos separar nuestra vida privada de los trabajos, y tenemos que ser responsables en ese camino, en esa trayectoria. Y a estas personas, a estos jugadores que muchas veces son ídolos populares, me parece que ahí los clubes, hay algunos clubes como Belgrano, que tienen un trabajo, que vienen haciendo un trabajo interesante en ese sentido, y otros clubes que vienen haciendo la vista gorda y que vienen haciendo aguas, como el caso de Boca Juniors, y que es necesario esto, que desde las instituciones se tomen medidas, me parece, urgentes. Bien, de 10. Bueno, gracias. Podemos dar lugar a los penales, ya estamos en tiempo. La idea es que, bueno, brevemente pueden recuperar de Evo, Fer, aspectos que le han quedado por ahí picando, colgando en la conversación, y después sí abrimos un ratito al intercambio con los participantes. Puedo aportar, Debo, una cosita que quedé pensando en esto de el desarrollo, que si bien no es nuevo, pero sí está tomando mucho auge el fútbol femenino, y cómo en los últimos años, creo que en los últimos 4 o 5 años, lo estoy notando muchísimo en la práctica, en la diaria. Yo soy docente de educación física, como dije, hace 20 años. Como cometimos muchos errores como profe en un IPEF, en donde a finales de los 90 estábamos los estudiantes de educación física varones por un lado, las estudiantes mujeres por otro lado, o sea, cursos separados. Cuando llegaba el momento de ver fútbol, veíamos fútbol nosotros y rugby nosotros, en donde teníamos profes varones que nos decían, quiero ver sangre. Y las chicas en ese momento, las futuras profes de educación física, hacían hockey y pelota al cesto. Así. Y con ese bagaje, digo, y con esa perspectiva y con esa mirada machista y militar, uno se encontró dando clases. Entonces, y yo que tenía cierta mirada, o que tengo cierta mirada, si se quiere, progresista, social, cómo fui cometiendo errores, me imagino aquellos que tenían más inclinación por esa perspectiva militar y machista, digo, el descalabro que ha pasado en las escuelas, en muchísimo, que vino pasando en las escuelas, puntualmente en la educación física, pero la educación en general. Y digo, bueno, cómo en los últimos tiempos, también producto de un proceso de construcción como docente, empezamos a incorporar las clases mixtas, por un lado, en el secundario, que eso es positivo, digo, porque antes también en el secundario damos clases a mujeres y a varones,
y cómo a partir de un tiempo empezamos junto con otros profes a pedir las clases mixtas en secundario y también en primario, y cómo empezamos también a utilizar el fútbol sin distinción de género, para hombres y para mujeres, y cómo desde un tiempo a esta parte, cuando hace 20 años atrás organizamos un partido de fútbol para los varones y para las nenas hacíamos cesto o vóley, hoy por hoy las clases de educación física, o por lo menos muchas clases de educación física, se hacen de manera mixta y se juega al fútbol de manera compartida y sin distinción de género. Digo, me parece que, o yo por lo menos puedo aportar ese caminito, esa experiencia, que espero que se esté multiplicando en muchos colegios de Córdoba y del país. Tal cual como lo decís. De hecho, tengo un montón de amigas profes de educación física que me cuentan de esas experiencias de haber sido estudiantes en aquellos tiempos, y de esa forma, ¿no?, de aprendizaje. También participé de algunas mesas cuando, antes de empezar el doctorado de mesas de congreso de educación física, y también planteaba, siempre trataba de hacerles ruido ahí en los aprendizajes de los alumnos, y cómo, bueno, este es un debate que abre mucha polémica con profes de educación física. Yo no quiero pelearme con vos, Fer, pero yo siempre decía que a la educación física le faltaba la pata social, o por lo menos a la educación física que yo conocía, que yo había transitado, y que yo veía. Después me explicaron que la educación física intentó por un montón de tiempo separarse de otras ciencias, de las ciencias más duras, y se llamó ciencia del movimiento, digamos, es una ciencia del movimiento. Pero yo sostenía que había ahí algo que no resonaba, que tenía que ver con la perspectiva de género, que tenía que ver con un poco una perspectiva de clase, que sí sé que hoy es otro IPEF, ¿no? Hay muchas compañeras que la están laburando ahí, y que hay experiencias también de fútbol barrial, con las pibas de Abriendo la Cancha. Yo formé parte de la organización que intentan también llevar el fútbol a las escuelas. A mí me había quedado pendiente contar o mostrar, yo no muestro por la compu porque soy un cero, pero es una viñeta, después se las voy a compartir para que la socialicen entre ustedes. Cuando hablábamos al principio de la educación emocional o de las pedagogías, encontré esto que dice: en realidad a mí el fútbol no me gusta, pero yo insisto en venir a la cancha a ver si en una de esas hay un gol y mi marido me abraza. Me pareció maravilloso, digamos, de un otro tiempo, o a lo mejor no, en donde, bueno, la participación que tenían las mujeres en las hinchadas, pero también que de esa emocionalidad y de esas pasiones se ponían en juego los varones, que se permitían adentro de las canchas y que no se permitían afuera, ¿no? Eso. Una cosita más, un detalle más, que quizás sirva también para el análisis. El fútbol femenino estuvo mucho tiempo prohibido. Fue prohibido. Unos 30 o 40 años prohibido. Digo, yo decía en un principio que está teniendo un auge importante en estos últimos años, pero a principios de 1900 también hubo un colectivo feminista que se plantó, que se puso los botines y que empezó a organizarse, a jugar, a copar las canchas, y fue prohibido por el poder. Fue prohibido por el poder. Entonces, digo, bueno, como un dato más como para sumar al debate. Bueno, como les dijimos al principio, en 12 minutos Debo tiene que partir a otro compromiso, así que en el momento de los penales es el momento también en que les invitamos a los asistentes a que levanten la mano si tienen algún aporte, interpelación, interrogante, a compartirlas, y podemos aprovechar. Probablemente nos quedemos un ratito más luego de que Debo se vaya, pero bueno, aprovechar su presencia acá. Yo mientras tanto voy tirando una que me quedo dando vueltas, porque entiendo, intuyo que fútbol femenino no es lo mismo que fútbol feminista, y me pregunto en dónde se intersectan, ¿no? ¿Podemos pensar un fútbol masculino feminista? ¿Podemos pensar un fútbol
sexo disidente feminista, ¿qué hay de esos atravesamientos que Debo, me parece, lo señalaba de una manera más al pasar, pero claramente tiene ahí un recorrido, una reflexión, así que eso. No sé si... Bueno, yo tengo otra preguntita que la tiro también así los coordinadores eran re pesados. Pero cuando en el primer tiempo creo que se habló, creo que el Fer dijo algo de cómo intercepta distintas dimensiones a la cancha, y Debo lo retomó con la cuestión interseccional. Digo, el fútbol es una forma de ascenso social, o sea, pensaba en qué cosas posibilita el fútbol, y en esto que hablaron antes del sacrificio, ¿no? Esto de el merecimiento, y lo que eso representa socialmente. Bueno, digo, es un lugar de, así como la educación muchas veces fue significada como ascenso, me quedó resonando esa pregunta. Gaby. Agrego otra para así le hacemos cúmulo, pero tengo una para la Debo y otra para el Fer, distintas. Para la Debo va en la línea de lo que la Gaby decía recién, es si realmente las mujeres y los cuerpos feminizados queremos entrar en el circuito capitalista del fútbol, ¿no? Si queremos entrar en esa dinámica que ya tiene el fútbol masculino, que es más pareciera inversiones en sujetos, mercancías que futbolistas jugando. Si queremos eso, porque también entiendo que necesitamos trabajo, reconocimiento y demás, pero si hay alguna posibilidad de pensar una alternativa a eso. Y para preguntarte en esta comparación de bancamos al Diego Maradona, yo personalmente lo amo, digamos, lo bancamos por todas las intersecciones que el Diego tenía, ¿no? Por su cuestión de clase, por su cuestión racial, por su rebeldía política, digo, porque era mucho más que un jugador de fútbol. Ahora, con el compañero último, el que citaste, que no le voy a decir compañero, no sé qué palabra ponerle de boca, no sé, a mí ahí se me llena, como que de alguna manera fuera comparable decir a ambos estuvieron acusados por violencias por medios sexuales, ambos son polémicos, sin embargo, digo, y ambos son bancados no con el nivel de Maradona, el de Boca para nada ni cerca, por un contexto histórico, pero también creo, no sé, intuyo, quiero saber tu opinión, que también tiene que ver con lo que la figura de Maradona significaba para el pueblo, independientemente del jugador, ¿no? Y por último, si vos pensás que hay que, y eso puede ser para ambos, si hay que punir, excluyendo a esos jugadores de la cancha, si ustedes creen que es una alternativa esa que se está solicitando en un sector del feminismo, no puede ser que esté en la cancha, o ustedes consideren que hay que crear otras alternativas, sin que eso signifique impunidad, ¿no? Bueno, un montón de cosas. Vamos, Debo, así podemos priorizar antes de tu partida. Yo les pido un montón de disculpas, pensé que el encuentro iba a ser un poco más temprano, y después en realidad también tengo la dirección de una tesis de un compañero de Salta que va a escribir sobre los proyectos de vida de los futbolistas. Eso es lo que tengo ahora a las 8 de la noche. Sobre los sentidos, no es lo mismo femenino que feminista. Cuando hablamos de femenino, claramente hablamos de un fútbol que está reglamentado también solo para mujeres o quienes tengan DNI con identidad de género femenina. De hecho, ahora en Córdoba van a jugar, creo que 2 compañeras trans, que como tienen el DNI femenino, la liga les permite jugar en el femenino. Todavía no hay ninguna reglamentación al respecto, como en Juegos Olímpicos y demás, respecto de testosterona y cuestiones que tengan que ver con la corporalidad. Nosotros tenemos una ley y ellas pueden jugar. Lo feminista en el fútbol, claramente, son sentidos que se están construyendo, que están en construcción desde los colectivos, desde
compañeras que vienen recuperando historia, recuperando memorias. Claramente tiene que ver con la grupalidad, con el no estar más solas, con el disputar un espacio, la posibilidad del juego, ¿no? De algo que estuvo negado, que va un poco en la línea de lo que preguntaba Gaby recién, de si se quiere lo mismo. No se quiere lo mismo porque no se entiende al fútbol de la misma manera. Sí, la práctica, sí el juego, sí que el fútbol sea aguerrido, que las reglas sean las mismas. Sí se lucha por tener contratos, porque los contratos no sean precarizantes. Pero sí también se está pensando de qué manera se puede correr de un dispositivo que sea extractivista, ¿no? Y de subjetivizante, como ha sido el fútbol con los varones, y creo que ahí va la pregunta no me acuerdo si de la otra Gaby, sobre el sacrificio, sobre el merecimiento y sobre el ascenso, qué otra posibilidad hay de eso. Y yo trabajando en instituto, y hoy estoy también acompañando las inferiores de fútbol femenino en junior, yo lo pienso claramente desde la formación de una idea, de unas inferiores, desde la conformación de los equipos técnicos, deportivos, desde cuál va a ser la idea de ese fútbol, digamos. Hay solamente posibles pibes que podemos vender como club y llenarnos de guita, o hay pibes que vienen detrás de un sueño, detrás de una idea, a los que podemos acompañar llenándolos de herramientas, que un poco era la pregunta que yo me hacía en mi tesis de maestría. Bueno, ¿qué otras posibilidades del soñar se les han estado permitidas a los varones en este tiempo, o hasta este tiempo, que si fracasás en el fútbol, la respuesta de los jugadores cuando yo les preguntaba era: yo no sé hacer otra cosa, no sé qué hacer, mi vida se termina, que incluso también eso es la finalización de la vida deportiva y las depresiones de varones que han sido completamente exitosos. ¿Por qué no acompañar ese sueño, la posibilidad de que ese sueño se cumpla, pero con otras herramientas, de que haya algo más, digamos, otra posibilidad, otra salida laboral, otro deseo que se vaya gestando ahí también? Obviamente va a estar adherido al fútbol o a esos ámbitos deportivos. Bueno, no sé si contesté todo, pero nada, agradecerles un montón. Gracias, Fer, también por todo lo que has contado. Re lindo este encuentro, participar. Yo quedo a disposición siempre para seguir charloteando. Y mil disculpas por tener que retirarme. Muchísimas gracias, Debo, a vos. Estamos muy felices. Nuestro WhatsApp del telar arde por las invitadas que hemos tenido, así que sí, seguramente esta conversación va a continuar. Muchas gracias. Gracias, Un gusto, Diego. Gracias, los dejo. Bueno, qué responsabilidad, ¿no? Ahora. No, a ver, voy a tratar de acordarme algunas cuestiones. En relación al tema Maradona que plantea Gaby, creo que así como el Diego interpeló a ese poder, muchas veces también a ese poder le sirvió al Diego y se borraron un montón de cuestiones y se hizo la vista grande en muchas actitudes del Diego porque lo necesitaban para que esté dentro de la cancha y para que le dé a este pueblo alegrías. Creo que también fue utilizado por ese poder el Diego, por una sociedad hipócrita también que se le ha perdonado todo, le perdonaron todo al Diego, hasta que al Diego se le ocurrió hablar de política. Y ahí pasó a ser un negro de mierda, un peronista. Digo, cuando el tipo golpeaba o tenía denuncias de violencia de género, todos miraban para otro lado. Cuando el tipo se metió en política y en favor de los sectores más desfavorecidos, ahí lo estigmatizaron. Eso por un lado. Por otro lado, digo, no sé si el camino, me parece que no se puede naturalizar, volviendo al tema de Villa,
no se puede naturalizar y hacer que el tipo juegue y siga participando como si nada. Y creo que tiene que haber un camino de fortalecimiento institucional para que estas cosas no pasen y para que en el caso de que aparezcan exista un protocolo, como hay en algunos clubes, en donde se separe ese jugador y sobre todo se colabore con la víctima, con la que ha realizado la denuncia. Y creo que en eso hay un camino muy grande por hacer. Y en relación a otra pregunta que creo que hacía Gaby, estoy tratando de ser cortito con la respuesta en relación al tema de si queremos que el fútbol femenino se convierta en un negocio, o en lo que hoy termina siendo el fútbol masculino. Y creo que, y volviendo al tema histórico, gran parte de las crónicas de allá del año 1930 en Argentina, y creo que ahí es la génesis donde todo empieza a volverse barroso y pantanoso, es cuando se da la primera profesionalización de un jugador, que creo que, si mal no recuerdo, pero lo compra Newell's Old Boys, a un fútbol amateur en el que se jugaba, como se dice, por la camiseta. Empiezan a comprarse y venderse jugadores, primero en la ilegalidad, y después empieza a tomar estado público esa compra y venta de jugadores, y bueno, se arma un revuelo, se arma un desparramo, después las reglas se habilitan para que todo esto pueda pasar, y tenemos el fútbol de hoy donde se legalizan las apuestas, en donde se arreglan partidos, en donde esa pasión, ese amor, esas ganas de encontrarnos muchas veces se ve disipada por todo el contexto de violencia, de apuesta, de negocio que hay atrás de un partido. Gracias, Fer. Bueno, insistimos que si hay alguno de los participantes que quieran hacer algún aporte en torno a los ejes que hemos propuesto de discusión, nos podemos dar unos minutitos más, 10 minutitos más, y abrir un ratito el intercambio. Si quieren abrir el micrófono. Sí, los compañeros varones. Sí, por ahí sobre todo retomar quienes están acá, que han venido participando de los talleres virtuales. Ahí está Santiago, por ejemplo. Ahí está Santi. Diego, Gustavo. Cuando quieras, Santi. Bueno, abro la cámara para los que no me conocen, que me vean cómo les va. Qué lindo escuchar hablar todo esto. Qué incómodo. Bueno, me cuesta mucho hablar a mí de Diego. Imaginar por qué. Porque, bueno, Diego es parte yo siempre digo que es parte de mi casa. En mi casa le dicen Diego. ¿Viste lo que le pasó a Diego? ¿Viste lo que hizo Diego? Y bueno, el otro día peleaba con el carnicero de mi casa y en una verborragia el tipo me dice, ¿qué hombre eran los de antes? Entonces yo le dije, si eran como mi papá y mi abuelo que le pegaban a las mujeres, le digo, no, si eso es ser hombre, yo ya no quiero. Entonces le dije, y se armó un bagazo en la carnicería. Bueno, y con Diego me pasa el tema este de que no sé qué hacer cuando se plantea sus abusos y todo lo que ya sabemos de él. Entonces, lo único que me queda hacer es lo mismo que hago con mi abuelo, que hoy sería el cumpleaños de mi abuelo. Trato de contextualizar, ¿no? Una vida un poco distinta a la que me tocó a mí, un poco distinta a la de todos. Imagínense que a los 16 años Maradona recibía su primer casa por ser el mejor jugador más chico, y creo que era el más chico del campeonato, una cosa así, el goleador, todas esas cosas que decían. Pero nos estamos olvidando también del fútbol como política, ¿no? El fútbol, el Mundial de 78 acá en Argentina, donde usan el fútbol como una herramienta para ocultar un genocidio. Y cuando lo contextualizo a Diego y pienso en ese fútbol, pienso en la caída del muro de Berlín en el año 89 y en la necesidad de unificar dos Alemanias completamente distintas. Y los tipos que hacen se chorean un mundial. Pero se lo chorean
al héroe del pueblo, se lo chorean al niño que salió de la villa y llegó hasta ahí llenando estadios solo por patear una pelota para arriba. Y el Guaso ahí demuestra algo. Él deja su carrera, porque en el Mundial 90 se queda sin esa final, y en el Mundial 94 lo saca una enfermera de la cancha el tipo. El tipo había agremiado, no sé, decía Débora hace un rato, de que él quería despolitizar el fútbol, pero él plantea el gremio de los jugadores, ¿no? Y el tipo dice, no podemos jugar a las 12 del mediodía en Estados Unidos cuando hacen 45 grados de calor, nosotros somos personas que jugamos al fútbol, y se gana el odio de todo el mundo. Imaginen, no lo dejaban entrar a Estados Unidos por su consumo de droga y todo eso que ya sabemos también, y de golpe, claro, no había una figura que sea representativa de los mundiales, y lo llevan de nuevo, y lo usan, y lo exponen, y lo sacan del mundial de la mano de una enfermera, donde ahí el fútbol pasa a ser lo que conocemos ahora, un marco. A mí el fútbol me dejó de gustar hace varios años, ya no puedo ver fútbol, estoy tratando de ver fútbol femenino porque se ven otras cosas. Fernando, que dice que es un loco del fútbol, me parece que es parecido a mí, que le gusta jugar con los chicos en la plaza o ver el partido en el estadio, es lo mismo, es fútbol. Y en ese sentir, el fútbol femenino está regalando cosas que tenía el juego antes, cosas que tienen que ver con la gambeta, con esos tiros libres, con comba, veo cosas que se veía, y me acuerdo de una frase que me decía mi tío cuando veíamos jugar a Gabriela Sabatini, cuando éramos chicos. Le digo, tío, ¿por qué vemos tenis femenino y no masculino? Y me decía, porque en el fútbol femenino se ve la pelota, me decía mi tío. Esto, o sea, no había ningún tipo de discusión, ninguna conversación, no. Era simplemente su apreciación como amante del deporte. Y bueno, me parece que el fútbol femenino nos está haciendo eso, nos está devolviendo esa cosa, ¿no? Bueno, que bien sabemos los hinchas de Belgrano, el laburo que hace Belgrano con su fútbol femenino. Pero bueno, es muy interesante el planteo de Débora, esta definición de fútbol feminista, y bueno, a mí solo me queda pensar lo lejos que estamos, ¿no? Muchas veces ver así de tan lejos algunas cosas cuesta, digamos, pero siempre está la esperanza. A mí me tocó ver el proceso de cómo trataron de inyectar el rugby femenino. No sé si alguien que sea del palo del rugby. Yo justo empecé a ser entrenador de rugby de infantiles por mis hijos en el momento que la Unión Argentina de Rugby dijo fichen mujeres, así, no importaba cómo, no importaba quién. Y había que fichar, y bueno, nada, pasó a ser mixto, sobre todo en sus categorías infantiles hasta los 13 años, y la verdad que cómo amplió la posibilidad de trabajar cuestiones más que tienen que ver con la ESI, con la inclusión, y trabajar desde otro lado. Y así todo, siendo una directiva de la Unión Argentina de Rugby, hay clubes en Córdoba que se excusan de no tener equipo femenino. Hay uno solo, el Jockey Club, no me importa decirlo. El Jockey Club de acá de Córdoba dice que no tienen vestuario para las mujeres, no tienen baño, por eso no ponen rugby femenino. Un club que cobra no sé cuánto de cuota y que tiene infraestructura para hacer tantas cosas, que diga eso me parece vergonzoso, digamos. Pero bueno, es complejo para mí esto, pero me parece que si no empezamos a imitar a las compañeras, no vamos a poder verlo de otro lado. Porque está muy arraigado ahí en los cantitos. Cuando hablaban de los cantitos se me venían tantos cantitos a la cabeza que ya no se pueden cantar, no se pueden cantar más.
había un cantito de Vélez Sarsfield, que esto se los voy a contar así, yo era chico, pero que se jactaba de que decía, el más cobarde mató a su madre, dice, el más valiente, ¿para qué le voy a contar? O sea, sí, señores, yo soy de Vélez, o sea, entonces digo, mirá, ¿no? Porque todos los que hemos podido tener la posibilidad de estar en una tribuna y de cantar y llevar esa pasión así a la poesía del canto. Bueno, nada, mirá lo que cantábamos, digamos. Mirá lo que cantábamos. Sí, perdón, Bueno, Santiago, tomo esto último que decís para reflexionar sobre lo que decías antes en relación a lo que no se puede cantar, ¿no? También decías imitar a las compañeras. Bueno, creo que en la sintonía de lo que venimos conversando, en el marco de los talleres de masculinidades, también hay que pensar cómo se gesta una reflexión que parte desde otro sitio de enunciación, que no es el de ser ni compañera, mujer, ni feminista en algunas oportunidades, y sí habitando un espacio que tiene que ver, que es más próximo a una masculinidad hegemónica que otra cosa. Pero gracias por las reflexiones, creo que son apuntes para seguir conversando. mira, te interrumpo, perdona que me voy a extender un poquito más. El otro día yo leo mucho en Instagram, ¿viste? Tengo ahí varias cosas para leer. Aguardame, Santiago, un segundito, por una cuestión de coordinación, si podemos, en todo caso, consultar si hay alguien más que quiere tomar la palabra. Ahí va, dale. Que no, así podemos no estirarnos tanto con el tiempo porque ya estamos pasadas. Bueno, es el momento. Después no se queden con las ganas, porque hasta el próximo conversatorio va a faltar. Lucas, te escuchamos. Estás muteado. Gracias, Gabriel Artazo. Siempre poniendo claridad ahí. Perdón, me llamo Luca, Luca Ortiz, y lo que quería decir ahí que también las cuestiones estas de lo que hablaban del fútbol femenino, de los cantos, de todo eso, y de lo que decía acá Santiago respecto de lo que se puede o no se puede cantar, eso es tiempo, básicamente, y tiene que ver con el momento histórico donde estamos. Pensemos que lo del racismo en el fútbol, por ejemplo, en el 93 se inaugura recién una campaña que se llamaba, no sé, algo así como Saquemos el racismo del fútbol, y recién en el 2012, 2013, 2014, 2015 o más adelante, incluso recién en estos años se empieza a sancionar a los actos racistas de las tribunas. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ver también con un tiempo donde las cosas van surgiendo. El movimiento feminista tiene muchos años, pero en el fútbol tiene bastante pocos. Entonces, para que eso irrumpa en el fútbol y el fútbol pueda llegar a ser otra cosa, también tiempo donde esas cosas se pueden instalar, y ya hoy hay cosas que no se pueden cantar en los estadios, no sé, porque además te quitan puntos si la hinchada te paran el partido, ese tipo de cosas. En algunos lados, no siempre te paran el partido. Eso como lugar. Después, respecto a los cantos, que dejen de ser misóginos o agraviantes, como hay una cuestión doble ahí, porque una cuestión de los cantos va a alentar y la otra cuestión de los cantos es agredir al rival. Y es muy difícil eso, como le digo al rival que no sabe jugar al fútbol. Vos no sabes jugar al fútbol, qué malo que sos. No sé, o sea, o mismo recién charlaba con una compañera y le decía, ¿cómo se dicen ustedes cuando están jugando al fútbol? Ustedes las mujeres, ¿no? Cuando están jugando al fútbol y están jugando con otra y van perdiendo, ¿y cómo se dicen? Vamos a ganarle a las compas. No sé, o sea, onda, ¿qué hay en el medio? Porque también en el medio, una forma de desestabilizar al contrincante, porque es tu contrincante en ese momento,
¿qué decís en el medio? O sea, ¿cómo te parás frente al rival? El rival, somos todos amigos, somos todos compañeros, somos... esa cuestión me resultaba rara de ver, porque yo, si juego con mis amigos, también es como, onda, ¿cómo no lo va a pasar Fernando? Que es horrible jugando. O sea, la pelota sabe quién inauguró el fútbol y quién lo creó, pero la pelota no la puede mover. Esa cuestión como que a ver, en el medio me parecía así que cómo haces para jugar y estar contra otro y que en ese momento sea tu rival y que esa cuestión de disminuirlo psicológicamente en el medio tenga cierto respeto o algo así. Perdón, no cierro una idea, sino que en el medio estoy tirando alguna punta para discutir algo. Nunca lo vi jugar al Fer, pero cuando eso aparece, la construcción de la rivalidad, digo, asociada a eso despectivo que queremos resaltar, aparece como, por ejemplo, que te voy a romper el orto. Cuando, si supieran, o si reconociéramos que hay corporalidades que disfrutamos de que nos rompan el orto. Entonces el problema es que el gusto del otro o la posición del otro se constituye como un elemento de la identidad del otro, o los negros de mierda, o digo, cuántas veces bolita aparecía en el canto, ¿no? Como algo despectivo. ¿Zoe? No, sí, acá un compañero decía, bueno, habrá que inventarlo y ver qué pasa. Bueno, sí, en eso estamos. Pensando cómo. No, rescato esto que aporta ahí Lucas, porque en los espacios de talleres surgió esta contradicción, ¿no? Como que somos medios escindidos, bueno, hablo más en masculino, porque, bueno, sí, somos muy críticos de la hinchada, del canto, pero después los mismos compañeros decían, no sé si están acá presentes ahora, vamos a la cancha y nos transformamos, digamos, reproducimos lo mismo que criticamos en otros espacios, porque como que ahí nos lleva la multitud, somos uno más. Entonces, bueno, está esa cosa medio escindida entre ser parte de esa multitud, ese festejo, y bueno, y también, ¿no?, el poner distancia a lo que nos provoca en sus cánticos, digamos. Es más, si hay un compañero acá que quiera aportar. Yo soy brevemente, perdón, ya hablé mucho, pero me parece que tiene que ver con eso, con poder hacer el clic personal y de darse cuenta que esa manera que teníamos, yo nunca la tuve, digo, pero si alguna vez lo hice, y si esa forma de reproducir el hincha, de cantar, esa forma de dirigirnos en la cancha, como bien decía Lucas, como bien decía Pascual, son justamente las cuestiones que cada uno desde nuestro lugar tenemos que cambiar. Tenemos que darnos cuenta y por eso son valorables estos espacios. Y cuán importante sería, digo, que en los lugares, en los medios hegemónicos donde se habla de fútbol, se trate de por lo menos analizar, de pensar qué es lo que estamos tratando de hacer acá. Y sin embargo, los medios hegemónicos y los programas donde se habla de fútbol, lo que se hace es reproducir modelos, generar violencia, y estamos lejos de justamente de generar debates, de analizarlo, de poder reflexionar acerca de nuestro rol como hombres, como mujeres, de recién como colectivo. Y me parece que tiene que ver con esto, con poder darse cuenta de los errores que cada uno va cometiendo y en el no reproducir estereotipos. No reproducirlos en la cancha como jugador, no reproducirlos en la tribuna como hincha. Y bueno, y como yo recién decía también, en los colegios, en la educación como profesores, tratar de cambiar ese paradigma que durante mucho tiempo nos han metido en la cabeza que era justamente un paradigma machista y militar. Ariel, querida. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, entré un poco tarde a la actividad, por ahí me perdí bastante la de la misma. Por ahí, mi nombre es Ariel, soy una marica, nunca jugué al fútbol, no quiero jugar al fútbol, eh, no, nunca jugué al fútbol porque siempre por marica siempre me sacaron de jugar al fútbol, ¿no?
entonces nunca me sentí atraído, siempre me sentí expulsado de ese espacio y sinceramente no lo veo como un espacio atractivo. Y me pasa con el deporte en general, siento que el deporte es machista por donde se lo vea. De todos modos, pensaba esto que decía el compañero Lucas por ahí, tiraba eso porque siento que es eso, digo, que hay que inventar, que hay que crear y que me parece que hay que pasar la incomodidad, si no me parece como que se busca una resolución afuera, y la solución no está afuera, está dentro de los mismos varones, digo, en los mismos espacios colectivos de varones. Creo un poco como decía recién Gabriela, por qué es natural de decirle maricón a otro y no pensar otras maneras que incomoden, y que no incomoden al otro solamente, sino que incomoden a uno, digo, también, digo, a mí ser maricón siempre me llevó incomodidad, y no la quiero yo la incomodidad, porque al que decía el maricón era a mí, y al que incomodaban era a mí. Entonces creo que en algún punto yo siento que sí los varones tienen que pasar por esta incomodidad y ver qué pasa, y ver qué pasa ahí, digo, en esa incomodidad que le implica enfrentarse a otro varón, y capaz que decirle, no decirle maricón, pero decirle, che, no seas tan tonto, capaz que, claro, no es la energía masculina que uno tendría que tener, capaz que es otra energía, y capaz que eso sí, le lleve al otro a insultarlo, y a decirle, ah, qué puto que sos, y bueno, y ver qué pasa ahí, digo, yo no sé cómo será, tampoco tengo una receta, pero siento sí que por ahí me da la sensación, yo vengo trabajando un poco con varones hace un tiempo, y también veo como esa incomodidad de buscar la respuesta en otros, ¿no? Ah, no podemos, ay, no sé, no nos animamos, y qué sé yo, creo que es en ese lugar donde hay que animarse, digo, también, porque siento que si no es como, quedan esos espacios, digo, como los espacios donde hay que interpelar en esa complicidad que por ahí se habla tanto y que se reproduce constantemente, ¿no? De distintas maneras. Creo un poco como dice Fernando, creo que por un lado implica lo personal, que es político, si tomamos de alguna forma esa frase, y creo que es esa incomodidad que hay que vivir. No sé, siento que es eso, si no, no lo veo de otra manera. Sinceramente no veo que haya otra forma de transitar esa, esa transición o esa deconstrucción, una palabra que ya para mí ya ha perdido sentido, esa transitar a otra igualdad. Capaz que hay que cambiar el fútbol, digo, inclusive cambiar la palabra fútbol, no lo sé. Me parece que inclusive hay que cambiar las reglas del fútbol, digo, como una profundización, digo. Eh, pero por ahí me hace pensar en eso, digo, siento que como la única manera es transitar un poco esa incomodidad y salirse de ese privilegio del varón, que inclusive hasta no puede inclusive crear otra manera de decirle a otros, que no sea, te voy a romper el culo, tu mamá es una puta, te cojo a tu mamá, digo, todo buscar siempre insultos que tienen que ver con desvalorizaciones de un otro, una otra, un otro que está en otras condiciones. Eh, entonces me parece que por ahí sí, capaz que tienen que transitar esa incomodidad y sufrir, bueno, no sé, y transitarla y ver qué pasa ahí desde ese lugar, incómodo. No sé, se me ocurre solamente eso. Gracias por el espacio, me parece súper potente, súper interesante. Gracias. Diego, ahí tenés levantada la mano. Hola, buenas noches a todos. La verdad que siempre quedo sorprendido cada vez que los escucho, me gusta muchísimo. Hola Ariel, me hiciste pensar en una idea que recién la tuve que escribir como para ver si la podía sacar verbalmente, con esto de confundir, me da por el lado del humor, eh, que en lugar de te vamos a romper el orto, a ver si no sonaría mejor dale, vení, rompeme bien el orto, te voy a agarrar y te voy a chupar toda la pija, vas a ver. A ver qué nivel de confusión generaría en otro cerebro el sacar el tabú de lado de lo que es el otro, porque capaz es una curiosidad que tienen sobre algo que podría suceder, porque si me vas a romper el orto, somos dos de todos modos. Entonces no es que es mágico que se me rompió el orto, sino que lo estamos haciendo entre ambos. ¿Te lo imaginaste? Vení y rompeme el orto. Yo creo que de esa manera el nivel de confusión sería tan atroz que se le talaría la Matrix a muchas personas en las que, ¿qué me dijo? Y si de alguna manera, qué sé yo lo hago un poco con mis hijos, capaz no tan específico, pero sacar ciertos tabúes de lo que pasa en lo habitual para salir del ser el machirulo en la cancha, a ver qué macho que soy, mirá las cosas grotescas que digo.
Y capaz suena hasta gracioso y se le rompe un poquito la cabeza a alguno, de alguna manera. Y podemos meter el humor, no sé, explicárselo. Como que es algo claro que está pasando, que sí, natural. Y no como meter, como que esas palabras implican miedo, dolor, sufrimiento. Me hiciste pensar en eso, por eso lo tiro desde ese lado. No sé si significa la posibilidad de cambiar algo, pero me resonó el hecho de confundir al otro, a ver si le hace ruido. Eso sería mi pequeño aporte, perdón. Bueno, un poco como yo levanté la mano como para ir. No sé si alguien más tiene ganas de comentar algo, como un poco para ir cerrando este encuentro, esta instancia de taller, que ameritaría que sea más, eh, bueno, más debatido, ¿no? Estamos buscando nuevos formatos para encontrarnos virtualmente y lo que la virtualidad permite, ¿no? Pero bueno, un poco también contarles que para nosotros pensar al fútbol es pensarlo como un dispositivo político, pedagógico, y por supuesto que tiene que ver con esta recreación de la narrativa posible en este campo que siempre está en disputa y en tensión. Eh, pero bueno, creemos que básicamente hay una apuesta ahí que hacer en un diálogo, mediaciones necesarias que pueden necesitar de tiempo, como decía Lucas, de discusiones, como proponen Fernando, Debo y todo, digo, la mayoría de las intervenciones, mediaciones que tienen que ser construidas, o sea, tender puentes para recrear formas de pensar cómo el deporte puede ser un motivo de encuentro, de festejo, de alegría, un lugar de afectividad, eh, sin perder, por supuesto, yo también practico deporte, de manera amateur, por supuesto, pero sin perder, ¿no?, uno la competencia, que eso tiene que ver con otra dimensión del deporte, que es la competencia colectiva, ¿no? Y cualquiera que ha practicado un deporte de manera disciplinada sabe que importa ganar y también importa el equipo, que es como una conjunción muy, y bueno, y digo, y pedagógicamente en los momentos de uno atraviesa el deporte colectivo o una instancia colectiva como puede ser el deporte, tiene mucho que ver con esto que todo el tiempo los feminismos comunitarios estamos pensando, que tiene que ver con tramar comunidad. Entonces, bueno, ahí hay un diálogo, nosotras lo estamos pensando, por eso la propuesta del taller, algo salió con el fútbol, algo que tiene que ver, digo, 25 conectades y casi de manera permanente 30 durante una hora, es un montón, digamos, estar discutiendo sobre un tema que no tiene que ver con acumular sobre algo, sino sobre venir a pensar sobre algo, ¿no? Así que bueno, les dejo también el espacio a Zoe y a Pascu si quieren cerrar algo más, pero, y si alguien más quiere decir algo más. Pero bueno, creo que ha sido un encuentro hermoso y polémico. Faltaría para mi gusto más polémica, quiero decirles, porque lo de Villa yo dije, ay, bueno, yo voy a hacer 2 o 3 preguntas de Villa y seguro todos van a decir lo mismo que estoy pensando yo, y no, me encontré con que, ojo, y si la denuncia es mentira, ojo, y si, digo, con mi compañero, con quien tenemos debate y pensé que íbamos a estar de acuerdo sobre Villa, me di con que no estábamos tan de acuerdo y después escuché una serie de audios de varones comentando y bueno, y me parece que uno también se mueve en un microclima y que por eso nosotros estamos buscando salirnos de nuestra comodidad, digamos, activista, que siempre está así como entre nosotras debatiendo, y decir, bueno, vamos para afuera con un tema que nos incomoda, del cual además no tenemos ese lenguaje así como eh, narrado naturalmente, entonces, bueno, esa era un poco la invitación. Sí, no sé quién levantó la mano, así que bueno. Diego. Sí, perdón, me metí respecto justo a lo que decías, Gabriela. Siento, no sé si es muy claro lo que estoy pensando, esto respecto a Villa, como que hay algo que está instaurado mucho más allá de, por ahí nosotros 30,
que es como que está normalizado de tal manera y como que el fútbol tiene ciertos permisos que no tiene, no sé, el presidente. Si el presidente fuera el que se mandara una así, estarían muchos encima. Y como esto está perdonado, al punto que incluso escuché mujeres futbolistas mismas de Boca que lo defendían como si fuera defendible. Y de alguna manera se me ocurre pensar que esas jugadoras que escuché defendiéndolo crecieron también viendo a ídolos masculinos, y sus ídolos son masculinos, no son mujeres. Y lo que hacen y cómo lo hacen les permite imaginarse que es lo correcto. Entonces, si desde esa raíz no hay una crítica, creo que nosotros que somos los que por ahí más afuera estamos, es mucho más difícil germinar, aunque sea la duda sobre lo que están haciendo, aunque sea un poco mal. No digo que se los pueda convencer de que sea incorrecto, pero por lo menos que se les genere la duda. Y al estar tan inmersos, todos ellos, incluso las jugadoras, es difícil quizás hacerlo más visual, que se le dé más bola, que se entienda. Bueno, eso era lo que se me ocurrió pensar. Gracias, Diego. Bueno, les agradecemos muchísimo esta conversa, nuevamente a Fer, a Debo que nos estuvo acompañando, a todos ustedes por la participación y la calidad en el modo de participar. Digo, nos quedamos con muchas preguntas. Nos van a poder encontrar, este video se va a subir, esta grabación se va a subir al canal de YouTube del Telar, y vamos a compartir cuando eso esté cargado por nuestras redes, que son en Instagram, @el_telar Comunidad Feminista, y en Facebook lo mismo, o algo parecido, pero bueno, nos buscan quienes no nos sigan y ahí vamos a estar compartiendo todo. También vamos a estar compartiendo todas las otras actividades que tenemos en el marco del proyecto de masculinidades y todos los proyectos que venimos desarrollando en diferentes áreas de laburo, desde el espacio. Así que eso, no más que agradecerles, despedirles y les esperamos la próxima. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por el a todos. espacio. Gracias por el Gracias. A ustedes. Gracias, Fer. Gracias. Gracias por el Gracias a todos, espacio. a todos. Gracias. Gracias por Muchas gracias. participar.